Jorge Eliezer Gaitán. Nacido en el barrio Las Cruces, Bogotá, Colombia. Hijo de la profesora Manuela Ayala Beltrán y el librero Eliezer Gaitán Otalora. Fue un jurista, escritor, activista, orador y político, nacionalista colombiano. Fue rector de la Universidad Libre, Colombia, entre 1936 y 1939, de la cual, además, fue catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Fue alcalde de Bogotá en el año 1936. Fue titular en 2 ministerios, Educación en 1940 y de Trabajo en 1944. Congresista durante varios periodos entre 1929 y 1948. También fue candidato presidencial disidente del Partido Liberal en las elecciones de 1946. Y su posterior jefe único. Desde joven Gaitán participó en la política. Apoyó la candidatura de coalición de Guillermo Valencia en 1918. Fue orador en las protestas contra el presidente Marco Fidel Suárez. En 1919 inició estudios superiores en la Universidad Nacional de Colombia, donde se tituló como doctor en Derecho y Ciencias Políticas. El 29 de octubre de 1924, con la tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia. En esta obra Gaitán se declaró socialista e incorporó postulados marxistas en su lectura de la realidad. Para 1926, con apoyo de su hermano Manuel José Gaitán, adelantó su doctorado en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma. Y en 1927, su tesis, El criterio positivo de la premeditación, que fue magna cum laude, le significó graduarse con honores. Una vez en Colombia, posesionado como congresista, lideró entre el 3 y el 6 de septiembre de 1929. Un debate de control en el Congreso debido al asesinato de un número indeterminado de trabajadores de la United Fruit Company. Los obreros exigían condiciones laborales dignas y un trato justo por parte de sus empleadores. En 1931 fue elegido presidente de la Cámara de Representantes y ejerció también como catedrático de Derecho Penal. Se configuró como representante de la clase media y de aquellos que estaban fuera de la vida pública. En 1933 fundó el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Seducido por los dirigentes tradicionales del Partido Liberal, asumió el cargo de alcalde de Bogotá en 1936. Adelantó reformas sociales, promovió la municipalización de los servicios públicos y trató de establecer los restaurantes o comedores escolares. Otras iniciativas suyas no gozaron de la aprobación popular, como las de prohibir el uso de la ruana, las alpargatas o uniformar a los lustrabotas y a los conductores de taxis, quienes con un paro y bloqueo de vías presionaron por su renuncia. En 1940, el presidente Eduardo Santos Montejo lo nombró ministro de Educación, desde donde emprendió una campaña de alfabetización. Implantó el zapato escolar gratuito, los restaurantes escolares y el cine educativo ambulante. En los años siguientes, Gaitán continuó su intensa vida pública como jurista, político y caudillo. En las elecciones presidenciales de 1946, el Partido Liberal se dividió entre las candidaturas de Gabriel Turbay y Gaitán, más proclive a la izquierda, apoyado por los sectores populares. Dicha división facilitó el ascenso del conservador Mariano Ospina Pérez. El 24 de octubre de 1947, Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal.
A inicios de 1948, al saberse la noticia de la masacre de varios liberales en varios pueblos del país a manos de conservadores, Gaitán organizó varias marchas con masiva asistencia, entre las que se conocen la Marcha de las Antorchas y la Marcha del Silencio. El 1 de abril de 1948 recibió el título de doctor honoris causa en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre. El 8 de abril de 1948, tras defender hasta bien entrada la noche al teniente Cortés en los tribunales, Gaitán reposó y luego salió al mediodía del viernes 9. Fue invitado a almorzar por Plinio Mendoza Neira. Para la tarde del día de su asesinato, tenía fijadas reuniones, entre otras, con el entonces joven líder estudiantil cubano Fidel Castro y con el político venezolano Rómulo Betancourt. Un hombre, Juan Roa Sierra, lo esperaba en la entrada del edificio y le disparó con un revólver, causándole heridas mortales. Gaitán fue llevado a la clínica central, donde murió cerca de las 2:05 de la tarde. Roa, por su parte, fue linchado, amarrado con corbatas por la carrera séptima hasta la plaza de Bolívar. Dos exagentes de la CIA reconocen en el libro El Gobierno Invisible la participación de la agencia en el asesinato de Gaitán. El asesinato provocó una violenta reacción popular con su correspondiente represión gubernamental conocida como el Bogotazo. Si te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete. Comenta acerca de qué personaje quieres que haga un vídeo.